Me llamo Zhen Cheng. En 2001 monté un taller de reparación de electrodomésticos. Al principio, solo mi única aspiración era ser una persona decente y llevar un negocio honrado. No quería robar a nadie, porque sabía que eso me remordería la conciencia. Pero después de pasar ocupado un tiempo, aunque el dinero que sacaba era suficiente para cubrir los gastos de la familia, apenas conseguía ahorrar nada. A veces mis ingresos mensuales no eran mayores que los de un trabajador no especializado, y mi esposa a menudo me lo echaba en cara. Montamos esto para ganar dinero, pero cuando hay que sacárselo a los clientes solo piensas en ellos. Si tú no les pides más dinero, ¿quién te lo va a poner a ti en el bolsillo? Cheng, Sí. tienes habilidad para arreglar cosas, pero si no ganas más dinero es por tu culpa. Mira lo que te digo. La gente tiene dinero guardado. Robarles es ilegal, por supuesto. Pero si encuentras la manera de que te den el dinero voluntariamente, a eso se le llama ser hábil e inteligente. Tienes talento para reparar cosas, así que debes aprender a darle uso a esa habilidad. Sin ingresos extra no te harás rico jamás. Esta es la era del dinero. Si lo tienes, puedes hacer 1000 cosas. El dinero no lo arregla todo, pero si no lo tienes, estás perdido. Así es. A la gente sin habilidad le cuesta mucho ganarse la vida. Tienes una habilidad. ¿Por qué no te aplicas y ganas más dinero? Estás anclado a tus costumbres. Yamin, anda, dale el empujón que le hace falta. Reflexioné detenidamente sobre el consejo de mi esposa y la brillante idea de mi cuñado. Tenían bastante razón. Tenía habilidades, pero no las aprovechaba para ganar más dinero. ¿Es que no me servían para nada? Sin embargo, yo seguía bastante convencido de no querer estafar a los clientes, porque mi conciencia nunca me lo permitiría. Había un taller de reparación electrónica cerca de mi taller regentado por el señor Qian. De reparaciones el hombre no tenía mucha idea, solo sabía arreglar averías muy simples. Pero siempre colocaba grandes carteles delante de su taller. Los carteles decían: arreglamos todo tipo de electrodomésticos, expertos de primera categoría, y eso impresionaba mucho. Había engañado a mucha gente de esa manera. Su método de trabajo consistía en cogerlo todo. Las cosas fáciles las arreglaba él. Pero los trabajos complicados los enviaba a otros talleres de reparación con más pericia y obtenía un buen beneficio como intermediario. Consiguió sustanciosos ingresos de esa forma. Un día, el señor Qian y yo comimos en un pequeño restaurante y charlamos sobre cómo lograr el éxito en los negocios. Escucha, los dos tenemos talleres de reparación, pero yo gano más dinero que tú. ¿Sabes por qué pasa eso? Dime una cosa, si el conector de un televisor está quemado, ¿cuánto cobras por reemplazarlo? Eso es fácil. 20 o 30 yuanes bastan. ¿20 o 30? Así no puedes hacer negocio. Normal que no ganes más dinero. Veo que eres un buen tipo, así que seré sincero contigo. Si me viene un problema así, el ensamblaje de alta tensión lo cambio entero. Pero el ensamblaje funciona bien. Pues aún así lo cambio. Si no hace falta. Tú cámbialo. Si no cambias unas piezas, ¿cómo vas a cobrar más dinero? Si cambias algo aquí y allá, puedes cobrar cientos de yuanes más. Esta artimaña va mucho más allá de la habilidad técnica que tengas. Es una distracción sin más. El cliente no se entera, no sabe de esto. Es cosa tuya decidir si prefieres que te den más dinero. Es una forma rápida de sacar dinero. ¿Pero no es engañar a los clientes para ganar más? No puedo tener eso en mi conciencia. ¿Conciencia? ¿Qué sacas de tener tanta conciencia? Nadie habla ya de conciencia. ¿La conciencia te da de comer? ¿Puedes gastarla como el dinero? Tú no entiendes cómo funciona el mundo. Esta sociedad se basa en el dinero. El dinero lo es todo. Y la gente se concentra en ganarlo.
Ahora hasta los comunistas piensan así. Que un gato sea blanco o negro. Da lo mismo, mientras cace ratones. Aquí el que sabe ganar dinero merece la pena. Si no sabes ganarlo, ser buena persona no te lleva a ningún sitio. Porque nadie va a respetarte. Sin dinero, todo se hace más difícil. Pero si lo tienes, te bastará una palabra para que todo el mundo quiera ayudarte. ¿Qué dices? ¿Tengo o no tengo razón? Sí, la tienes. Tras oír las esclarecedoras ideas del señor Qian, pensé bastante en ello. Así es la sociedad en la que vivimos ahora. La gente engaña de mil maneras para ganar dinero rápido y nadie habla de integridad. ¿De qué me valdría ser la única persona honesta? Es más, haber sido honrado en los negocios no me ha resultado ventajoso. La gente que hace el mismo trabajo que yo tiene una vida próspera. Sus familias viven cómodamente, comen bien y llevan ropa buena. Parece que me he obcecado demasiado. Tengo que empezar a pensar en alguna forma de ganar más dinero para mejorar la vida de mi familia. Vale, señor Qian. Iré a su local para ver cómo lo hace. A partir de entonces comencé a estudiar el éxito que otros habían obtenido haciendo el mismo tipo de trabajo que yo. Tenía mis dudas, pero para ganar más dinero no debía obsesionarme con tantas cosas. Tenía que apretar los dientes y poner en práctica la teoría. Un día, un cliente vino a reparar un electrodoméstico. Y cuando desmonté la pieza que no funcionaba, también abrí algunas partes que funcionaban bien. Lo hice para confundir al cliente y que creyera que había varias cosas estropeadas. De esta manera, podría usar eso como excusa para cobrarle más. El viejo dicho, las conciencias culpables vuelven cobardes a los hombres, es del todo cierto. Al principio estaba nervioso. Me latía muy deprisa el corazón y me preocupaba que el cliente lo notara. Me dije a mí mismo, si se da cuenta de que he hecho una artimaña semejante y me descubre, ¿qué cara se me va a quedar? No habrá agujero en la tierra lo bastante grande para esconderme. El cliente no se entera, no sabe de esto. Es cosa tuya decidir si prefieres que te den más dinero. Pero me esforcé por mantener la calma. Tras cambiar las piezas que presuntamente estaban mal, conecté el aparato a la corriente y lo probé. Funcionaba bien. Cuando el cliente me preguntó cuánto costaba la reparación, pensé, no puedo ser tan blando como antes. Y entonces, con el corazón endurecido, añadí un 50% al precio final. Nada más decirle el importe, pensé, ¿se quejará de que le pida tanto dinero? Si regateara con el precio, le explicaría todos los motivos por los que había subido la factura. Si eso no funcionara, le haría un poco de descuento. Pero nunca pensé que el cliente no diría nada y se limitaría a darme el dinero. Solo después de que el cliente se hubiera llevado el aparato, pude soltar al fin un suspiro de alivio. Descubrí que tenía la cara y la espalda cubiertas de sudor. Al ser esta la primera vez que engañaba a un cliente, sentí una indescriptible sensación de malestar. Pero cuando vi que había ganado más dinero, esa sensación de malestar fue reemplazada por la alegría del éxito. A partir de entonces, pensé en todas las artimañas posibles para sacarles más dinero a mis clientes. Al principio, aunque sentía cierto remordimiento de conciencia, silenciosamente me insté a seguir adelante. No puedo ser demasiado blando. Igual que mente pequeña no hace caballero, a un hombre de verdad no le falta veneno. Si quiero ganar más dinero, tendré que usar estrategias para lograrlo. Además, todo el mundo lo hace. Que alguien más lo haga no va a cambiar las cosas. Con el tiempo, gracias a la entusiasta ayuda de otros colegas de trabajo, junto a mi propio trabajo duro, mi habilidad y técnica para ganar dinero se hicieron cada vez más sofisticadas. Además, aprendí a leer la mente de la gente y a hacer ajustes en mi técnica sobre la marcha. Dependiendo del tipo de cliente, empleaba diversas técnicas.
Si eran ricos, les halagaba. Les decía todo aquello que fuera necesario para satisfacer su vanidad. Era así como les iba preparando para el final, pedirles más dinero. Si los clientes esperaban en el taller a que les arreglara su aparato, montaba una farsa para que pareciera que estaba muy ocupado con una reparación difícil para alargar un poco el tiempo. De ese modo, a menudo me pagaban más sin que yo se lo pidiera. Me costaba algo más con los clientes astutos. Tenía que utilizar técnicas especiales para engañarlos. En la mayoría de los casos pensaba en la manera de conseguir que dejaran los aparatos en el taller para recogerlos al día siguiente. De ese modo podía arreglar la pieza averiada y punto. Y cuando venían a recogerlo les explicaba que había encontrado varias otras cosas estropeadas. No solo ganaba más dinero, también me sentía a gusto. Dígame, ¿de qué clase de problemas hablamos? ¿Puede arreglarlo hoy? Mi nieto está esperando para ver la tele. No sé, señora. La placa base está rota y no es un arreglo de 1 hora. ¿Por qué no lo recoge mañana? Y de ese modo fue como conspiré y maquiné para engañar a los clientes y ganar así más dinero. Estaba ganando mucho más dinero que antes y vivía mejor. Sin embargo, eso no me hacía feliz. Cuando pensaba en todas las cosas degradantes y vergonzosas que había hecho, me sentía fatal por dentro. Me sentía vacío y con malestar. A veces pensaba, vuelve a ser honesto y legal. No sigas haciendo estas artimañas vergonzosas con la gente. Como dice el refrán, cada uno recoge lo que siembra. Uno debe evitar ir demasiado lejos para que no haya consecuencias. Pero cuando pensaba en el dinero fácil, perdía toda determinación. Y justo cuando caía más y más profundamente en un lodazal de pecado, la salvación de Dios llegó a mí. Un día mi hermana vino para compartir el Evangelio conmigo. Me explicó cómo el cielo y la tierra, con todas las criaturas que hay en ella, fueron creados por Dios, y cómo los seres humanos también fueron creados por Dios. Me contó que cuando Dios creó a la humanidad, las personas tenían un corazón y un espíritu. Tenían una humanidad normal, con conciencia y raciocinio, y podían escuchar la palabra de Dios y temerle. Contaban con el cuidado y la protección de Dios y moraban en sus bendiciones. Pero más tarde, los humanos fueron tentados por el diablo, Satanás, y dieron la espalda a Dios. Después de eso, la humanidad ya no escuchaba a Dios, se apartó de él y lo negó. Dios ya no estaba con ellos y cayeron en la oscuridad. Durante varios miles de años, Satanás siguió corrompiendo la humanidad. La humanidad empeoró y cayó profundamente en el mal. Se les hizo cada vez más fácil adaptarse a esta sociedad malvada. Aunque la gente tenía suficiente riqueza, su conciencia, raciocinio, dignidad e integridad fueron desapareciendo poco a poco. El espíritu de la humanidad se volvió cada vez más vacío y surgieron todo tipo de sufrimientos. En lo profundo de su alma, las personas anhelan tener una buena vida y esperan romper con la depravación, el sufrimiento y el vacío de sus vidas, pero son incapaces de hacerlo. No tienen otra opción que permanecer atrapados en este mundo. Viven una vida vacía, año tras año, malgastando su propia existencia, a cambio de nada. Después de escuchar varias veces lo que contaba mi hermana, sentí que lo que decía era verdad. Había descrito las circunstancias de la humanidad y me conmovió profundamente. Me sentí inspirado y cuanto más escuchaba, más me interesaba. Vas a entenderlo mejor después de leer la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: Adán y Eva, a quienes Dios creó en el principio, eran personas santas. Es decir, que mientras estuvieron en el jardín del Edén fueron santos. No estaban manchados con la inmundicia. También eran fieles a Jehová. Y no sabían nada de la traición a Jehová. Esto era así porque no tenían la perturbación de la influencia de Satanás, no tenían el veneno de Satanás. Y eran los más puros de toda la humanidad. Vivían en el jardín del Edén, sin mancha alguna de inmundicia, sin estar poseídos por la carne, viviendo en reverencia a Jehová. Después, cuando Satanás los tentó, tuvieron el veneno de la serpiente y el deseo de traicionar a Jehová.
y vivieron bajo la influencia de Satanás. Sus pensamientos se llenaron con el mal y la inmundicia, sin el bien o la santidad. ¿No es esto Satanás? Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, los famosos y los grandes. Sus mentiras y sinsentidos han pasado a ser la vida y la naturaleza del hombre. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda es un conocido dicho satánico, que ha sido infundido en todos y que ha pasado a ser la vida humana. Algunas otras palabras de la filosofía vital también son así. Satanás educa a las personas por medio de la buena cultura tradicional de cada nación. Provoca que la humanidad caiga en un abismo expansivo de destrucción y se vea envuelta por él mismo. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Sí, esto es algo realmente profundo. De hecho, debo decir que nunca lo había oído antes. Veamos 2 lecturas en vídeo de la palabra de Dios para entenderlas mejor. Genial. Satanás usa estas tendencias sociales para atraer a las personas paso a paso hasta entrar en un nido de diablos, para que aquellos que se enreden en las corrientes sociales aboguen inconscientemente por el dinero y los deseos materiales, así como por la maldad y la violencia. Una vez que estas cosas han entrado en el corazón del hombre, ¿en qué se convierte éste? El hombre se convierte en el diablo Satanás. ¿A qué inclinación psicológica del corazón del hombre se debe esto? ¿Qué defiende el hombre? Empieza a gustarle la maldad y la violencia. No le gusta la belleza, la bondad y mucho menos la paz. Las personas no están dispuestas a vivir la vida sencilla de la humanidad normal, sino que en su lugar desean disfrutar de un alto estatus y de una gran riqueza, gozar de los placeres de la carne, no escatimar esfuerzo alguno para satisfacerla, sin restricciones, sin lazos que los retengan. En otras palabras, hacer cualquier cosa que deseen. De esta forma, ¿en qué se va convirtiendo cada vez más el hombre? Más y más malo, arrogante, condescendiente, egoísta y malicioso. Ya no hay afecto entre las personas, ni amor entre los miembros de la familia, ni comprensión entre parientes y amigos. Las relaciones humanas están llenas de engaño, de violencia. Cada persona quiere usar medios engañosos y métodos violentos para vivir en medio de sus congéneres. Mienten, engañan y se vuelven violentos con el fin de asegurar sus propios medios de supervivencia. Ganan sus posiciones y obtienen sus propios beneficios usando la violencia. Y hacen todo lo que quieren usando medios violentos y malvados. ¿No es terrorífica esta humanidad? El hombre caminó con Dios durante las épocas. Sin embargo, el hombre no sabe que Dios gobierna el destino de todas las cosas y de los seres vivos. Ni sabe cómo Dios orquesta y dirige todas las cosas. Esto es algo que el hombre ha eludido desde los tiempos inmemoriales hasta el día presente. En cuanto a la razón del porqué, no es porque los hechos de Dios sean demasiado esquivos, o porque el plan de Dios todavía se tenga que ejecutar, sino porque el corazón y el espíritu del hombre están muy distantes de Dios. Por lo tanto, incluso si el hombre sigue a Dios, sin saberlo, permanece al servicio de Satanás. Ninguno busca activamente las huellas o la aparición de Dios.
y nadie desea existir bajo el cuidado y la custodia de Dios. Mas ellos están dispuestos a depender de la corrosión de Satanás y el maligno, con el fin de adaptarse a este mundo y a las reglas de vida que sigue la malvada humanidad. A estas alturas, el corazón y el espíritu del hombre se sacrifican a Satanás y se convierten en su sustento. Además, el corazón y el espíritu humanos se convierten en un lugar en el cual Satanás puede residir y en una zona de recreación apropiada para éste. De esta manera, sin darse cuenta, el hombre pierde su comprensión de los principios de ser humano y del valor y del sentido de la existencia humana. Las leyes de Dios y el pacto entre Dios y el hombre gradualmente se desvanecen en el corazón del hombre y el hombre no busca más a Dios ni le pone atención. A medida que el tiempo pasa, el hombre ya no entiende por qué Dios creó al hombre, ni tampoco entiende las palabras que salen de la boca de Dios, ni se da cuenta de todo lo que proviene de Dios. El hombre comienza a resistir las leyes y decretos de Dios. El corazón y el espíritu del hombre se insensibilizan. Dios pierde al hombre de su creación original, y el hombre pierde la raíz de su principio. Este es el dolor de esta humanidad. Zhen Cheng, Xiaojin. Sí. Después de haber escuchado la palabra de Dios, ¿sabéis un poco más de cómo Satanás corrompió a la humanidad y por qué el mundo es tan malvado y oscuro? Sabemos un poco Sí, más. un poco. Durante miles de años, Satanás ha usado el ateísmo, el materialismo, la teoría de la evolución y otras doctrinas para envenenar a la gente. Esto les hizo adorar a toda clase de demonios y grandes hombres, y aplicar a sus vidas las falacias y mentiras que les cuentan. ¿Falacias y mentiras? Ujú. Es como esos típicos dichos: no hay Dios, no hay Salvador en el mundo. Tu destino está en tus manos. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda. El dinero es lo que hace girar al mundo. El hombre hará cuanto sea necesario para ser rico. Igual que mente pequeña no hace caballero, a un hombre de verdad no le falta veneno. Después de que la gente se habituara a estas mentiras y falacias, empezó a negar el dominio de Dios y a creer que no había Dios. La humanidad se volvió terriblemente egoísta, superambiciosa, interesada, codiciosa y muy deshonesta. Adoraban el altar del dinero y el poder, y perseguían a toda persona o cosa que tuviera que ver con el dinero. La gente se hizo esclava del dinero. Se engañaban y luchaban unos con otros por dinero, fama y posición. Hacían cualquier cosa por conseguir sus metas y cometían todo tipo de fechorías para lograrlo. Madres, padres, hijos, hijas, maridos y mujeres se engañaban y se traicionaban mutuamente. Todos vivían según su carácter corrupto y satánico. Jamás hablaban de conciencia o razón, y mucho menos hablaban de ser honrados. Día tras día la sociedad se sumía en una decadencia profunda, igual que la moralidad y las personas eran perversas. Así que viviendo en un mundo así, ¿cómo podemos alcanzar la felicidad? ¿Podríamos llegar a ser felices? Pues no. La humanidad le ha dado la espalda a Dios y es incapaz de ser feliz. Solo es engañada, corrompida y pisoteada por Satanás. Esta es la fuente del sufrimiento que experimentamos en nuestras vidas. Oh, es cierto. Dios ha venido a hacer su obra de salvación y expresa las verdades que purificarán y salvarán a la humanidad. Si aceptamos la obra de Dios y leemos su palabra cada día, podremos entender la verdad. Podremos reconocer las artimañas de Satanás que corrompen a la humanidad y no logrará engañarnos. Vivir según la palabra de Dios significa escapar del dolor que trae Satanás y recorrer el buen sendero de la vida. Ganar la alabanza y bendiciones de Dios es la única manera de tener una vida feliz.
Esa clase de vida parece más relajada y feliz. Claro. Sí. La palabra de Dios Todopoderoso y lo que acabas de decir realmente me han conmovido. En los últimos años he ganado mucho más dinero en mi negocio. Sí. Y económicamente nos va mejor que nunca. Pero en el fondo me he sentido cada vez más vacío y afligido. Y pienso que ha sido así porque no creía en Dios y he vivido según las reglas de Satanás. Recordando la época de cuando abrí el taller, veo que cumplí los requisitos de conducta y me guié por mi conciencia. Pero después me dejé influenciar por los dictados de la sociedad. Pasaba el tiempo y pensé que tener limpia la conciencia no me daría dinero, y mucho menos me haría rico. Empecé a creer en reglas de supervivencia tales como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. El hombre hará cuanto sea necesario para ser rico. Sin ingresos extra no te harás rico jamás. Igual que mente pequeña no hace caballero, a un hombre de verdad no le falta veneno. Poco a poco perdí mi propia conciencia y dejé de lado los principios por los que me guiaba. He ganado mucho dinero así. Pero cuando pienso en las cosas malas y vergonzosas que he hecho, me siento realmente incómodo por dentro. Es realmente agotador vivir así. Pero ahora comprendo que era Satanás quien me hacía daño. Sí. La palabra de Dios Todopoderoso, que revela la raíz de la corrupción y degeneración de la humanidad, me ha hecho conocer la verdad sobre la corrupción de Satanás en mí. Claro. Las cosas se aclararán más leyendo unos pasajes de la palabra de Dios. Durante aquellos días leí muchos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso y asistí a menudo a reuniones donde se comunicaba la verdad. Me ofreció un entendimiento de la palabra de Dios Todopoderoso de los últimos días, y llegué a entender que esta obra estaba basada en el fundamento de la obra de redención del Señor Jesús, y era una etapa más elevada de su obra. En la era de la gracia, el Señor Jesús realizó la obra de redención, que se limitó a perdonar a la humanidad sus pecados. No incluía la purificación y la salvación completas de la humanidad en los últimos días. Dios Todopoderoso ha venido a expresar todas las verdades que purificarán y salvarán a la humanidad. Él ha revelado la verdad de la corrupción de la humanidad y la esencia de su naturaleza, y Él cambiará y purificará el carácter corrupto de la humanidad. Al final, Él salvará por completo a la humanidad del campo de acción de Satanás para que la humanidad sea ganada por Dios y le sea permitida la entrada en su reino. Cuando llegué a entender estas verdades, prometí: debo seguir adecuadamente a Dios Todopoderoso y perseguir la verdad. Y debo tratar de cambiar mi carácter y vivir como un verdadero hombre para satisfacer a Dios. Dios Todopoderoso dice: vosotros debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Dios posee la esencia de la fidelidad y, por lo tanto, siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Es por esto por lo que Dios gusta de aquellos que son absolutamente honestos con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca jugarle falso en nada. Ser abierto con Él en todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a los de arriba y a los de abajo por igual, y nunca hacer nada simplemente por congraciarse con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Comportarte como un ser humano normal es hablar con coherencia. Sí significa sí. No significa no. Sé fiel a los hechos y habla apropiadamente. No hagas trampa. No mientas. Chen, sigue leyendo, Sí, por favor. Vale. Mi reino necesita a los que son honestos, no hipócritas ni engañosos. ¿Las personas sinceras y honestas en el mundo no son impopulares? Me opongo completamente a esto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí.
Me deleito en esta clase de personas. También necesito esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Esos hombres engañosos, que actúan de una manera frente a los demás y de otra a sus espaldas, no están dispuestos a ser perfeccionados. Todos son hijos de la perdición y destrucción. No pertenecen a Dios, sino a Satanás. No son la clase de hombre elegido por Dios. Leeré el siguiente pasaje. Bien. Lo que sea que llegue a ser la propia suerte del hombre depende de si él tiene un corazón honesto y rojo como la sangre y de si él tiene un alma pura. Si eres alguien que suele ser muy deshonesto, con un corazón malicioso y un alma sucia, entonces el registro de tu destino está sin duda en el lugar donde el hombre es castigado. Si vociferas que eres muy honesto, sin embargo, nunca actúas de acuerdo con la verdad o pronuncias una palabra verdadera, entonces, ¿todavía esperas que Dios te recompense? ¿Todavía esperas que Dios te considere como la niña de su ojo? ¿Acaso no es esta forma de pensar absurda? Engañas a Dios en todas las cosas, así que, ¿cómo puede la casa de Dios dar cabida a alguien como tú que no posee las manos limpias? ¿Por qué quiere Dios que seamos personas honestas? Zhen Chen, Xiaoyin, ¿sabéis por qué? ¿Qué tal si nos lo dices? Claro, la palabra de Dios es muy clara en eso. La leeré en alto. Aquí. Dios posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Es por esto por lo que Dios gusta de aquellos que son absolutamente honestos con Él. Dios posee una esencia fiel, le gusta la gente honesta y odia a las personas que engañan. Podemos ver en la palabra de Dios y su obra que las palabras de Dios son sinceras y honestas, y que todo lo que Dios hace es muy real. Su sinceridad carece de toda falsa pretensión o engaño. Dios tiene esta esencia de vida y esto es lo que Él tiene y es. Por lo tanto, Dios pide que seamos gente honrada, digamos cosas honestas y seamos sinceros en nuestras acciones. Asimismo, pide que vivamos a imagen de la verdad. Este es el gran amor y la salvación que Dios nos da. Eso es verdad. Recuerdo lo que dijo el Señor Jesús. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Como niños pequeños? Se refiere a la pureza e inocencia de los niños. Sí. El Apocalipsis en la Biblia dice: pero los cobardes incrédulos y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios Todopoderoso dice: porque no puedo hacer entrar en mi reino, en la era siguiente, a mis enemigos ni a las personas que apestan a maldad según el modelo de Satanás. Zhen Chen, Xiaoyin, ¿os dais cuenta de lo que Dios está diciendo aquí? Que es muy importante que seamos honestos. Tiene conexión directa con nuestro hogar definitivo y final. Dios es santo y justo y quiere ganar a gente honesta. Las personas que mienten y engañan a menudo, las que tienen un carácter satánico y se resisten a Dios, serán señaladas para eliminarlas. Dios en absoluto va a permitir que entren personas deshonestas o injustas en el reino de Dios. Por tanto, para alcanzar la salvación y entrar en el reino de Dios, debemos aceptar el juicio de Dios sobre sus palabras y buscar la verdad, y desechar nuestro carácter satánico y corrupto para que Dios nos purifique y seamos honestos. Es el único camino a la salvación. Cierto. Las palabras de Dios Todopoderoso han enunciado con claridad la relevancia de ser honesto y de cómo hacerlo. Echando la vista atrás en mi propia vida, yo actuaba y vivía según las filosofías satánicas. Mentía y engañaba sin siquiera saberlo. No sabía cómo ser una persona auténtica. Solo vivía para mi reputación y vanidad. Pasara lo que pasara, yo siempre anteponía mis propios intereses sobre los de otros. Con los demás me regía por el principio de si no hay nada para mí, ¿para qué molestarme? Muchas veces engañaba y mentía solo para satisfacer las necesidades de la carne. Incluso cuando hablaba,
Mi intención y propósito era engañar y mentir. A primera vista parecía muy agradable, pero por dentro estaba cuidado y perfectamente calculado. Es algo digno de reflexión el hecho de que todas nuestras relaciones interpersonales se producen como si lleváramos una máscara y nadie sabe lo que el otro está pensando. Incluso los que son parientes se aprovechan y se engañan unos a otros. Nadie es digno de confianza. Sí, así son las cosas. Como dice la Biblia, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Qué os parece ese tipo de vida? ¿Consiste en eso ser una persona? No, desde luego que no. Eso es. La Biblia también dice que el diablo siempre miente y que las mentiras provienen siempre del diablo. Así que cuando vemos a alguien que miente a menudo, si no es el diablo, ¿quién va a ser? Muchas veces reflexiono sobre estas cosas. ¿Por qué somos capaces de mentir y engañar tanto? Cierto. ¿Y por qué es? Esto es porque mentir está en nuestra naturaleza. No podríamos controlar nuestras mentiras por mucho que quisiéramos. Esta naturaleza satánica de la mentira está incrustada en nuestro interior. Si alguien tratara de no mentir, seguiría fracasando en el intento. No podemos hacer nada. Exacto. ¿Y cómo resolvemos el problema de la mentira para poder ser gente honesta? En este asunto, la palabra de Dios ya nos ha mostrado el camino. Solo aceptando el juicio y el castigo de Dios, la naturaleza mentirosa y astuta del hombre puede ser purificada. Es el único modo de resolver el problema de la humanidad con los engaños y mentiras. Solo experimentando así el juicio y castigo de Dios podremos cumplir con las normas de la honestidad. Está muy claro en nuestros corazones que solo una persona honesta es una persona auténtica. Ser honestos es la única forma de cumplir con las intenciones de Dios y recibir sus bendiciones. Dios nos pide que seamos honestos, pero es crucial entregarle nuestro corazón a Dios. Debemos vivir para Dios y la verdad. Debemos hablar y actuar con honradez en nuestra vida real. Y ser honestos en nuestras acciones. Vivir así es la única forma de ser feliz, estar en paz y ser una persona directa. Es la única manera de ser digno, tener personalidad y recibir la alabanza de Dios. Cuando hemos experimentado el juicio y castigo de Dios, notamos varios cambios. Empezamos a ser personas honestas. Ese es el efecto de experimentar la obra de Dios. Amén. Doy las gracias porque Dios Todopoderoso nos haya guiado por el camino correcto. Ahora vemos claramente que ser honesto es la única manera de ser persona. Al leer las palabras de Dios y escuchar su comunicación, reconocí la relevancia profunda de ser una persona honesta. Solo una persona honesta puede ser una persona auténtica. Los días siguientes, vi a hermanos y hermanas de la iglesia comunicar a corazón abierto mientras discutían sus propias condiciones. Expusieron las cosas corruptas que habían revelado, las mentiras que habían dicho y lo que habían hecho de forma incorrecta y era una ofensa a Dios. También comunicaron cómo experimentar el juicio y disciplina de Dios. Si un hermano o hermana había hecho algo que dañara a otra persona, los otros comunicaban según la palabra de Dios con el fin de ayudarles y de que entendieran el origen del problema, conocieran la intención de Dios y buscaran los principios correctos y el enfoque que debían seguir. Me pareció que vivir de esa manera era ser realmente libre. No había más secretos o mentiras entre la gente. No tenías que ser tan suspicaz con los demás ni preocuparte de que estuvieran conspirando contra ti. En la iglesia, cuanto más honesto eras, más respeto recibías de los demás y más posibilidades tenías de que te ascendieran a puestos importantes. Si alguien engañaba, era tramposo y no expresaba arrepentimiento después de mucho tiempo, o si perturbaba la vida de la iglesia, sería abandonado por el pueblo elegido de Dios y expulsado de la iglesia. Eso es todo lo contrario a la existencia en el mundo. Las personas honradas y sinceras en este mundo que vivimos simplemente no son populares. En cambio, prospera el que es más astuto y embustero. Cuanto más astuta y deshonesta es la gente, más dinero gana y mayor poder obtiene. Pero en la casa de Dios ocurre lo contrario. En la casa de Dios, Cristo gobierna con autoridad, además de justicia y verdad. Solo las personas honestas pueden recibir la aprobación de Dios, obtener su salvación y ser conducidas por Dios a su reino. Ahora sé que a Dios le gusta la gente honesta.
Debía entregarle mi corazón y aceptar el escrutinio de Dios. No mentiría a los demás y no engañaría a Dios. Sería una persona honesta según los requerimientos de Dios. Es la única manera de recibir la alabanza de Dios. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca jugarle falso en nada. Ser abierto con Él en todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a los de arriba y a los de abajo por igual. Y nunca hacer nada simplemente por congraciarse con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. La palabra de Dios es la verdad, y la gente debería ponerla en práctica. Sin embargo, si hago negocios como una persona honesta, perderé bastante dinero. Pero si continúo practicando todas estas artimañas, engañando a los clientes, no cumpliré con las intenciones de Dios. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería comprometerme de alguna manera? Cuando interactúo con la gente en mi vida, soy una persona honesta, pero en mi vida profesional sigo actuando como antes. Un día, un hombre entró en el taller con un televisor en color y me dijo que la imagen era demasiado borrosa. Lo comprobé y noté que el tubo de color era viejo y necesitaba ser sustituido. Sin embargo, no se lo dije. En vez de eso, solo le subí el voltaje al filamento del tubo de color. De esa manera funcionaría bien durante un tiempo y ya cambiaría el tubo más tarde si surgían problemas. Podría ganar 30 yuanes adicionales por los costes de reparación. 2 semanas más tarde, el televisor volvió a dar problemas, claro. El hombre me dijo que no lo había reparado bien y me lo devolvió para que volviera a repararlo. Le dije que el tubo era viejo y que había que cambiarlo. Nunca pensé que el hombre fuera a descubrir mi engaño. Cuando le sustituí el tubo, me pagó 30 yuanes de menos. Me regañó y me dijo: «Oye, amigo, tienes que ser más honrado. No seas tan codicioso». Mi pequeña triquiñuela había sido descubierta y me sentí un poco avergonzado. Pero no pensé demasiado en ello y seguí adelante con mi vida. Un tiempo después, una señora entró con un microondas averiado. Después de inspeccionarlo, comprobé que solo estaba estropeada una pieza pequeña. Primero pensé en repararla y cobrar una tarifa de reparación apropiada. Pero consideré lo bien que le iba a su familia económicamente. No sería para tanto que le pidiera un poco más de dinero. ¿Por qué desperdiciar esa oportunidad? Nunca pensé que en pocos días se me acabaría el chollo. Hola, señora. ¿Cómo es que va al parque con esta lluvia? Vaya, si es el señor Zen. Se llevó un buen dinero por arreglar ese microondas. Debería escuchar un poco más a su conciencia. El cielo ve todo lo que hacemos. Abuela, venga, vámonos. Sí, ya nos vamos. Me sentí realmente disgustado conmigo mismo cuando escuché sus críticas. Y pensé en aquel hombre del otro día que también me había reprendido. Sentí claramente en mi corazón que el juicio y el castigo de Dios se cernían sobre mí. Hasta ese momento no había sentido todo su impacto. Después, leí la palabra de Dios. Independientemente de lo que estás haciendo, de lo importante que sea el asunto, de que estés cumpliendo con tu deber en la casa de Dios o si es tu asunto privado, debes considerar si este asunto es conforme a la voluntad de Dios, si es algo que una persona con humanidad debería hacer, y si lo que estás haciendo haría feliz a Dios o no. Tienes que pensar en estas cosas. Si lo haces, entonces eres una persona que busca la verdad y que cree de verdad en Dios. Si tratas cada asunto con dedicación y cada verdad de este mismo modo, serás capaz de transformar tu carácter. Algunas personas piensan que están haciendo algo personal y es un asunto privado, así que lo hacen a su antojo.
Ignoran la verdad y lo llevan a cabo de cualquier manera que las hace felices y de cualquier forma que les sea provechosa. No prestan la más mínima consideración a cómo eso afecta a la casa de Dios, ni tampoco consideran si está de acuerdo o no con la decencia de los santos. Finalmente, cuando acaban con el asunto, se sienten oscuras por dentro e incómodas. Están incómodas, pero no saben cómo sucedió. ¿No es esta la retribución merecida? Si haces cosas que Dios no aprueba, lo has ofendido. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Dios no suele aprobar a esta clase de personas en lo que hacen, y si no se arrepienten, no estarán lejos del castigo. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Siempre que hagas algo debes examinar si tus motivos son correctos. Si puedes actuar conforme a los requerimientos de Dios, entonces tu relación con Dios es normal. Este es el criterio mínimo. Si cuando examinas tus motivos surgen los que son incorrectos y si puedes darles la espalda y actuar conforme a las palabras de Dios, entonces te volverás alguien que es correcto delante de Dios, lo que mostrará que tu relación con Dios es normal y que todo lo que haces es por amor a Dios y no para ti mismo. Debes enmendar tu corazón, ser justo, y tus emociones no te deben controlar ni debes actuar de acuerdo a tu propia voluntad siempre que hagas o digas algo. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. Después de leer la palabra de Dios, sentí realmente que el Espíritu de Dios me estaba examinando. Todo lo que había pensado y considerado, cosas que nunca había compartido con nadie más, me fueron reveladas con todo detalle por la palabra de Dios. Él es un Dios vivo y verdadero. Y al fin entendí desde la palabra de Dios que Él nos pide que le entreguemos nuestros corazones y seamos conscientes de cómo tratamos cada verdad. Ya sea en la casa de Dios o en nuestros asuntos personales, todo debe ser manejado según los requerimientos de Dios. En este proceso podríamos darle la espalda a nuestras desacertadas intenciones y poner la verdad en práctica de una manera precisa. Esa era la manera de cumplir con las intenciones de Dios. Pero yo era incoherente y arbitrario a la hora de practicar la verdad en la vida real. Cuando veía que ser honesto en la iglesia agradaba a Dios y a los hermanos y hermanas, quería hacerlo así. En mi negocio me parecía que ser honrado significaría ganar menos dinero, que mis propios beneficios se verían perjudicados y no estaba dispuesto a hacer eso. Siempre estaba pensando en mí mismo y en cualquier cosa que pudiera perjudicar mis intereses, así que dejaba de lado la verdad, las intenciones de Dios y sus requerimientos. Dejaba que mi propia voluntad se saliera con la suya e hiciera lo que yo quería. ¿Podría siquiera ser considerado un creyente? ¿En qué me diferenciaba de un incrédulo? Dios es santo y justo. Para purificarme y hacerme cambiar, Dios usó a los clientes para que me descubrieran y criticaran. Eso me permitió examinarme realmente y entender mi propia naturaleza deshonesta. Vi que todo lo que había hecho no obedecería el escrutinio de Dios. Lo único que había hecho era engañar a Dios y a la gente, y todas las cosas que hacía eran despreciadas por Dios. Dios había dispuesto esto para enseñarme y disciplinarme. Él me hizo entender mi naturaleza corrupta y también entenderlo a Él. Era la manera más práctica de que Dios me salvara. Oh, Dios Todopoderoso, aunque creo en ti, mi corazón todavía no tiene cabida para ti. Y no pongo en práctica tus palabras. Aún vivo según las reglas de Satanás. Oh, Dios, deseo arrepentirme ante ti. A partir de ahora quiero ser concienzudo para ser un hombre honesto. Sin buscar excusas, estoy dispuesto a poner tus palabras en práctica. Oh, Dios,
Por favor, examíname y guíame. Una tarde, un par de jóvenes trajeron un monitor que necesitaba un arreglo. Mientras lo arreglaba, escuché lo que comentaban entre ellos fuera del taller. Si hubiera sabido que aquel sitio no era bueno, no lo habría llevado allí. Lógico. He malgastado 2 días de mi tiempo. Pues sí. Creo que este tipo puede hacer una buena reparación. Cuando les oí hablando, pensé en mí mismo. En esta situación, otros reparadores se pondrían las botas. Después de hacer la reparación, no sería ningún problema sacarles 20 o 30 yuanes de más. Sería una pena no coger un dinero que estaba al alcance de la mano. Ya sería más honrado la próxima vez. Porque esta vez no pusiera la verdad en práctica, Dios no se molestaría. Pero pensé en el voto que había hecho ante Dios y recordé su palabra. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Dios no suele aprobar a esta clase de personas en lo que hacen, y si no se arrepienten, no estarán lejos del castigo. Sentí que esto era una advertencia de Dios dirigida a mí. Si de nuevo no hacía lo correcto y seguía negándome a poner la verdad en práctica, además de mentir y engañar, entonces sería apartado y despreciado por Dios. Guiado por la palabra de Dios, hice el voto de ser una persona honrada. No podía fallar de nuevo en mi testimonio trayendo vergüenza a Dios y ofendiéndolo. Después de arreglar el monitor, les cobré la tarifa habitual por ese trabajo, que eran 30 yuanes. Cuando vi las sonrisas felices en las caras de los clientes, sentí una sensación de paz mental. Me pareció que ser así de sincero era la única manera de vivir como una persona auténtica. Era la primera vez que sentía la felicidad que conlleva ser una persona honrada. Los días siguientes, seguí siendo honesto. No esperaba que sorprendentemente fuera a obtener ganancias al hacerlo. Toma, chico, un vaso. Gracias. ¿Quiere dejarlo ahí, por favor? Ahora me lo bebo. Claro, gracias. lo dejaré aquí. Señora, ¿Sí? El altavoz ya funciona. ¿Cuánto le llevo? 50 yuanes. ¿50 yuanes? Aquí tienes 100, quédate con el cambio. No, eso es demasiado. Tenga, de verdad, es demasiado. Escucha, te voy a contar. Hace un par de días le pedí a otra persona que viniera a arreglar la avería del altavoz. Me dijo que la placa de circuitos estaba mal y me pidió 400 yuanes por cambiarla. Oh. Lo pensé bien y le dije que no me la arreglara. Más tarde, un buen amigo me recomendó que te llamara. Dijo que eres honrado, que trabajas concienzudamente y no tratas de estafar a la gente. Y hoy he comprobado que todo eso era verdad. Cuando escuché sus palabras pensé, no es porque yo sea una buena persona, es porque las palabras de Dios me han cambiado y su palabra me ha hecho parecerme más a lo que debe ser un hombre de verdad. Cuanto más practicaba ser una persona honesta según la palabra de Dios, más cambiaba mi punto de vista respecto al de antes. El sufrimiento y la depresión que sentía se fueron alejando poco a poco y mi estado de ánimo mejoró. En un abrir y cerrar de ojos, ya han pasado 4 años desde que creo en Dios Todopoderoso. He experimentado muchas cosas que me han demostrado el valor de ser una persona honesta. Cuando me convertí en creyente, me parecía que ser una persona honrada era incompatible con ser un hombre de negocios. Pensé que de esa manera no solo no ganaría dinero, sino que además acabaría perdiéndolo. Pero cuando experimenté el juicio y castigo de la palabra de Dios Todopoderoso, y después de entender la intención de Dios y poner en práctica la honestidad, no contabilicé ninguna pérdida en mi negocio. Al contrario, el número de clientes aumentó poco a poco. Algunos incluso venían de lejos a visitar mi taller. Decían que venían recomendados por amigos o conocidos. Esto se debía únicamente a que me había propuesto ser una persona honesta de acuerdo a los requerimientos de Dios y trataba de ser digno de confianza, concienzudo. Ya no engañaba a los clientes, ya no aceptaba dinero que fuera en contra de mi conciencia. En su lugar me gané la confianza de mis clientes.
Estas fueron las bendiciones que Dios me dio. Vi esto en la palabra de Dios. Vivir en este mundo bajo la influencia de la corrupción de Satanás imposibilita que las personas sean honestas. Pero ¿podemos existir en esta sociedad y en este mundo una vez que nos hemos vuelto honestos? ¿Pueden ellos segregarnos? No. Viviremos como antes, porque no nos fiamos de la astucia para comer alimentos o respirar el aire, sino en la respiración y en la vida que Dios da para vivir. Solo es que hoy, los principios, la orientación y las metas de nuestra existencia, así como la base de nuestra vida, deben todos ellos cambiar. Es que estamos modificando nuestro método y nuestra forma de vivir para satisfacer a Dios y buscar la salvación. Y esto no guarda relación alguna con la comida, la ropa y la habitación de la carne. Esta es nuestra necesidad espiritual, ¿no es así? La dirección futura será así. Los que obtengan las declaraciones de la boca de Dios tendrán una senda para caminar en la tierra. Y sean hombres de negocios o científicos o educadores o industriales, los que estén sin las palabras de Dios tendrán un tiempo difícil para dar incluso un solo paso y serán obligados a buscar el camino verdadero. Esto es lo que quiere decir: con la verdad caminarás todo el mundo, sin la verdad no irás a ningún lado. Ahora veo claramente que el requerimiento de Dios es que seamos gente honesta y vivamos según sus palabras. Esa es la única manera de ser hombres de verdad. Solo viviendo de acuerdo con las palabras y la verdad de Dios, en todo momento y lugar, nos comportaremos con honradez y magnanimidad. En el pasado vivía según las reglas de Satanás. Engañaba y mentía a la gente por dinero. Esa clase de vida es muy degradante. Una persona no debería ser así. Había experimentado una vida carente de verdad y esto solo me ofrecía sufrimiento. Desde luego, la gente sin verdad es digna de lástima. Ahora he experimentado la obra de Dios y conozco algunas verdades. Tengo una nueva forma de vivir y esta se basa en ser una persona honesta de acuerdo con los requerimientos de Dios y en esforzarse por poner en práctica la palabra de Dios. Esto me permite dejar poco a poco atrás la lógica de Satanás y no estar ya encadenado a las reglas de Satanás. Ya no vivo por el dinero o por la carne. En vez de eso, busco la verdad para satisfacer a Dios. En la iglesia, cumplo con mi deber como ser de la creación. Mi espíritu es feliz, tranquilo y soy libre. Camino por el sendero correcto de la vida. Gracias a Dios Todopoderoso. La gloria sea con Él. Los que aman a Dios son benditos de verdad. Honran la grandeza de Dios y lo reverencian con alabanzas. Las ataduras del mundo se dejan a un lado, se liberan sus mentes. En el dolor y la adversidad, la palabra de Dios es su guía. Sus corazones están en paz y pueden confiar en ella. Al entender la intención de Dios y al cumplir con sus deberes, sus almas disfrutan en paz.